Vladimir Cerrón. Entrevista exclusiva. Es un político que no se anda con rodeos y que llama las cosas por su nombre. En una conversación franca nos confió las razones del distanciamiento con el profesor Pedro Castillo, y de su pase a la oposición. Aunque aclara, es oposición al oficialismo, y no, oposición al pueblo. Lo primero. ¿Qué tanto sabía usted de Pedro Castillo cuando le propuso ser candidato presidencial? ¿Lo hizo solo para que arrastre votos de maestros y sacar una buena bancada? ¿Realmente creía que podía ganar la presidencia? No lo conocía a profundidad, pero tenía referencias que hacían posible en aquel momento inclinarse por la confianza, dado su condición de sindicalista, tenía una base social magisterial y no tenía inhabilitaciones legales o políticas, salvo a una precaria militancia en Perú posible. Lo conocí el año 2017 en Huancayo, tenía un objetivo, ser congresista por Cajamarca, no teníamos la certeza de un triunfo, pero dialécticamente conjugó la categoría necesidad-casualidad, teníamos la necesidad de participar electoralmente porque de no hacerlo perdíamos la inscripción, y por casualidad ganamos. Aunque no todo sea casual, debemos advertir que hubo circunstancias objetivas y subjetivas que facilitaron a lo que yo llamo, la tríada de la victoria, pasto seco, chispa, el partido y viento, la pandemia. Apostamos por Castillo aún con cuestionamientos de las bases y también del magisterio. Después del comunicado de Perú Libre, pidiendo la renuncia del presidente Castillo a su militancia, la derecha se frota las manos preguntando si Perú Libre pasará a la oposición y votará por la vacancia. ¿Qué dice al respecto? El parámetro para ver si somos o no oposición, no la pone el presidente, sino la consecuencia con el programa del partido, por tanto nosotros no somos oposición al pueblo, quizá el oficialismo en parte. Debo dejar bien claro que el presidente no era un militante orgánico, no asistía a las reuniones, no votaba al interior, no se sometía al centralismo democrático ni mantenía comunicación fluida. Su militancia fue electoral, en realidad no llevaba vida militante, es más, cuando golpeaban al partido con allanamientos, encarcelamiento, pedidos de prisión, confiscaciones etc., nunca tuvo una palabra de solidaridad. Por el otro lado, tampoco hubo un saludo por el aniversario partidario, por lo que su renuncia al partido es solo una regularización documentaria. ¿Ha hecho una autocrítica por la experiencia con Castillo? Sí, debo asumir parcialmente una autocrítica, en el sentido que él, ha sido buen candidato y su triunfo valida esta aseveración, pero hasta el momento mal presidente. Mi autocrítica parte por no haber formado más cuadros en el partido, sabiendo mi condición de inhabilitado, no haber confiado en un militante propio del partido y haber permitido un invitado. También aquí incluimos a los congresistas tránsfugas, aunque para nosotros el paso del Perú profundo al Perú oficial ha sido traumático porque chocamos con intereses económicos, culturales, raciales y de clase más grandes. Y nosotros con la sola mística, pero convencidos de nuestra misión de izquierda popular. Su posición ante el gobierno. ¿Será de oposición constructiva, apoyo crítico, oposición dura desde la izquierda? Nuestra posición partidaria y de bancada es, no al golpismo, nuestra crítica siempre es constructiva, no hay crítica destructiva. La crítica es una hermosa herramienta y siempre constructiva por antonomasia. No somos partícipes del cierre congresal tampoco, porque así sea de composición derechista mayoritaria, es la que ha elegido el pueblo y debemos respetar. No podemos agitar por un lado, no al golpismo, cuando por el otro lado estimulamos el cierre del Congreso, que también sería un golpe. Perú Libre concertaría con la derecha y el centro, una salida concertada a la crisis, con nuevas elecciones presidencial y legislativa. Nuestra única postura es que si eligieron a un gobierno ejecutivo o parlamentario por 5 años, se cumpla el mandato y punto. Congresistas del bloque fujimorista y filofujimorista, dicen que lo del pedido de renuncia de Castillo a la militancia, es una simulación. Las actas de nuestro partido hablarán ante la historia, el voto ha sido unánime, tenemos las firmas registradas que inclusive iban a servir en el caso de que el presidente no hubiese renunciado, para sustentar su retiro ante el Jurado Nacional de Elecciones. Congresistas del mismo sector, opinan que Vladimir Cerrón ha pedido el retiro de Castillo de su partido, para no contaminarse de sus problemas con la justicia. Hay que tener mucho cuidado, cuando etiquetamos como corrupto a alguien en una investigación preliminar, sabiendo cómo actúan los órganos de justicia, los medios de comunicación hegemónicos, los servicios de inteligencia estatal, los intereses empresariales y financieros. Habría que ser ingenuo para sumarse a un coro de ese tipo hasta no tener un avance real de la investigación. En la persecución no importa llegar a la verdad jurídica, sino el espectáculo para obtener la sentencia moral de la sociedad, así ir liquidando al adversario político, muchas veces al final los imputados son absueltos a falta de pruebas. Por eso dicen que el lawfare es el nuevo terrorismo de Estado. Aunque no lo crea, el propio presidente también es víctima de la guerra jurídica no convencional y de la inteligencia estatal que no está bajo su control, sino bajo el control caviar.
Con la votación a favor de la censura del ministro del Interior, se ha enviado un mensaje al presidente. ¿Qué esperan ustedes del presidente? El partido decidió censurar al ministro del Interior, porque seguía la política del anterior, respecto a una represión sistemática al partido, dado por reglaje que fueron identificados en varias ocasiones, seguido por pedidos de prisión preventiva por la DIRCOTE, cuando esa función le correspondería a la Fiscalía, tratando de involucrarnos con actividades terroristas. La falta de voluntad de rectificar esas 5 conductas, etc. La represión a las comunidades campesinas en Arequipa y Apurímac constituyen otros hechos graves. Sus críticos creen que lo que busca Perú Libre es presionar a Castillo y conseguir concesiones o espacios en el gobierno. No nos interesa en absoluto ningún espacio en el gobierno, nuestros críticos lo que hacen es una proyección, es decir, se ven en nosotros, y estando en esas condiciones, ellos sí actuarían así. No nos interesan los ministerios, nunca fue cuestión de Estado. En el mensaje que acompaña la carta de renuncia del presidente a Perú Libre, le agradece al partido, pero dice, las bases que construimos en la campaña. Eso se puede leer como, el partido no tenía bases, yo las construí en la campaña. ¿Es la lectura correcta? Por supuesto, ese fue el mensaje que dio, agradece, pero a la vez es desagradecido. No reconoce que sin Perú Libre, ni él, ni los tránsfugas congresistas, serían nada. Es expresión de lo que en Cuba se dice la autosuficiencia insuficiente. Con una nueva fiscal de la nación, diciendo que creará un equipo especial para los casos emblemáticos de corrupción, ¿siente usted que la persecución judicial, o judicialización política, continuará? Si hay algo que reconocer en todo este entramado, es que Pedro Castillo no es ajeno a una exageración en las imputaciones, pero cierto también es que se rodeó de presuntos delincuentes que fueron apartando al partido de su entorno. Y esos son los resultados. Él no supo valorar que el pueblo se organizó y le hizo la campaña pulso a pulso. Es una experiencia inédita por el programa proclamado en cada mitin. ¿Qué debería decir el presidente Castillo el 28 de julio, para que Perú Libre sienta que el presidente ha reaccionado? ¿Hay alguna posibilidad que la alianza, entre él y Perú Libre se reconstruya? Somos aliados, pero no somos camaradas. Eso fue lo que le dije en Palacio la última vez que nos vimos, fui al punto sin anestesia. Defiendo al partido por sobre todas las cosas. Albergo un buen discurso el 28 de julio, pero solo eso retórica, para realizar transformaciones eso debe haberse almacenado como información psíquica consciente, caso contrario no hay nada que hacer, ojalá me equivoque. Apoyaremos todo lo que vaya acorde al pueblo, pero seremos críticos dialécticos en lo que se debe. La oposición de extrema derecha, o sea, el Fujimorismo Avanza País y Renovación Popular, con sus aliados del supuesto centro, están copando posiciones en el Estado, TC, Contraloría etc. Y ahora van por la Defensoría del Pueblo y los organismos electorales. Ante lo cual muchos opinan, que a usted como dice el dicho popular, lo están haciendo cholito. ¿Cuál es su posición? No hay una postura pro-fujimorista como dicen. Sino, hay una coincidencia anticaviar entre Perú Libre y Fuerza Popular, contra el nuevo Estado ampliado constituido en la sombra. Pero eso no quiere decir que, el fujimorismo ha dejado de ser enemigo del partido, sería ingenuo pensar que ellos tengan una postura, pro-perulibrista, en ánimos de justificar la coincidencia. El fujimorismo es el antagónico político de Perú Libre, pero, Perú Libre es la negación, del caviarismo.